Jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase programada para el día de hoy, relacionada al metabolismo de fármacos. ¿Ustedes consideran de qué les pasa a un medicamento o a un fármaco cuando ingresa al organismo? Ustedes se van, por ejemplo, en estos días, está comenzándose a tomar el paracetamol. ¿Qué consideran ustedes que le pasa en el organismo? Se metaboliza. Se metaboliza. Y una vez que se metaboliza, Se excreta. se elimina, ¿no? Se excreta. Muy bien. Entonces, el fármaco, cuando ingresa al organismo, cuando ingresa sangre y luego se distribuye a los lugares de acción, va a ejercer, o le va a pasar dos cosas, ¿no? Una es lo que el fármaco le hace al organismo. Por ejemplo, si yo estoy tomando paracetamol, ¿no? Paracetamol. El fármaco va a actuar sobre el organismo, ¿ya? Y es posible que si yo tengo fiebre, me va a bajar la fiebre. Entonces, es una acción del fármaco hacia el organismo o del organismo hacia el fármaco. Sería del fármaco hacia el organismo. Del fármaco hacia el organismo. Muy bien. Una vez que ha bajado la fiebre, ¿no? Puede tener otra acción, ¿no? ¿Cuál es la otra acción? Por ejemplo, disminuir el dolor. ¿Sí? Disminuir el dolor. Entonces, dos acciones ahí. Bajar la temperatura y disminuir el dolor. Y luego su compañero dijo, y su compañera también dijo, el fármaco se metaboliza, ¿no? El fármaco se metaboliza. ¿Cómo se metaboliza ese fármaco? ¿Solito o es que el organismo actúa sobre él? El organismo actúa sobre él. El organismo va a actuar sobre ese fármaco, ¿no? Entonces, miren, al fármaco, en este caso, pasan dos cosas. Uno, lo que el fármaco le hace al organismo, ¿no? Que es el efecto biológico, bajar la fiebre, calmar el dolor. Eso es lo que el fármaco promueve dentro del organismo. Ahora sí, el organismo reacciona contra el fármaco. Ya lo utilizó, ya ejerció su efecto. Entonces el organismo le dice, ahora sí, te vas, ¿no? Si no se quiere ir de buenas a primeras, entonces comienza a destruirlo. Comienza a destruirlo. Ese proceso se llama metabolización, ¿no? Metabolización. Entonces, el fármaco se puede eliminar de manera intacta o se somete a un proceso de metabolización y se elimina como metabolitos, generalmente inactivos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran ustedes que algunos de esos metabolitos pueden ser activos o son totalmente inactivos? Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Y la otra pregunta que les tengo a ustedes es lo siguiente. ¿Qué pasa si el organismo no reacciona contra esa sustancia exógena? Porque el fármaco es una sustancia exógena. ¿Qué pasa si el organismo no reacciona contra ella? ¿Qué pasa si es que no lo metaboliza? ¿Qué pasa si es que no lo elimina, en otras palabras? ¿Qué me dicen? ¿Qué idea tienen?
Se concentra más en el organismo causando toxicidad. Se va a acumular en el organismo, pudiendo causar toxicidad o reacciones adversas. Entonces, miren aquí, cuando un fármaco se administra por la vía oral, esta pasa al intestino. Cuando está en el intestino o en el estómago, el fármaco generalmente, no se dice que el fármaco sea absorbido. El fármaco se absorbe cuando ingresa a sangre, ¿ya? Cuando ingresa a sangre. Cuando ingresa a sangre, el fármaco puede estar libre o puede estar ligado a proteínas plasmáticas. En esa forma, el fármaco es inactivo, ¿sí? Cuando el fármaco está ligado a proteínas plasmáticas, el fármaco es inactivo. ¿Y de qué le sirven esas proteínas plasmáticas? Para transportar al fármaco, ¿no? También como un elemento de almacenamiento ahí. Entonces, esto está en un proceso de intercambio, fármaco libre y ligado a proteínas plasmáticas. El fármaco libre es el que va a actuar, o sea, va a ejercer el efecto farmacodinámico o el efecto biológico. Generalmente lo hace sobre los receptores. Y aquí comienza el proceso de distribución, ¿no? Distribución. Una vez que el fármaco ha actuado, puede haber parte de ellos que se va a los lugares a los tejidos, generalmente al tejido adiposo, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, que son lipofílicos, se van a los tejidos adiposos y ahí se quedan, ahí se almacenan. Y luego se van liberando de manera muy lenta, ¿no? Muy lenta. Entonces, el fármaco aquí ya ejerció su acción biológica, ¿no? Pero ojo, el que va hacia los receptores no es el fármaco ligado, sino es el fármaco libre, ¿ya? Luego, el fármaco puede ir a los lugares de biotransformación, generalmente a nivel hepático, a nivel del hígado. El fármaco se metaboliza y se obtienen los famosos metabolitos, o sea, que son parte o le ha sucedido al fármaco alguna alteración, ¿no? Estructural mayormente. Mayormente es con la finalidad de hacerlo más polar. Estos metabolitos ya se pueden eliminar por la orina o también, como les dije al comienzo, el fármaco libre se puede eliminar por la orina, ¿no? Además, cuando hay fármacos que tienen la administración por vía intravenosa, ese fármaco va directamente a sangre, ¿no? Va directamente a sangre, pero también va a cumplir con todos estos pasos, ¿no? Y finalmente, el fármaco que se elimina por la orina lo puede hacer como metabolitos inactivos, también puede ser como metabolitos activos. Muchas veces son menos activos que el fármaco original o en otras veces tienen otra acción biológica o también se eliminan como sustancias intactas, o sea, como fármaco tal, ¿no? Entonces se puede eliminar como metabolitos inactivos, como metabolitos activos o también como fármaco intacto, ¿ya? Eso es lo que le pasa al fármaco. Hoy nos vamos a ocupar solamente de este paso, ¿no? De este paso de acá, del paso del metabolismo de fármacos. Ustedes han venido hablando ya o han venido estudiando la acción de los fármacos dentro del organismo. El metabolismo de fármacos, entonces, constituye un proceso de detoxificación, ¿no? De detoxificación. Generalmente, el fármaco experimenta transformaciones químicas para hacerlo más soluble en agua, ¿no? Ustedes saben que la orina generalmente es hidrofílica, ¿no? Entonces, un fármaco lipofílico difícilmente se podría eliminar por la orina. Entonces, lo que hace el organismo es hacerlo más hidrofílico para que sea soluble en agua
y facilitar su proceso de eliminación, ¿no? Eliminación. Eso es lo que sucedería, ¿no? Las reacciones metabólicas transforman al fármaco en metabolitos hidrosolubles. Estos son de menor o nula actividad farmacológica y toxicológica. Son menos activos y generalmente son menos tóxicos. Los procesos de metabolización tienen dos fases, ¿no? O se han separado en dos fases. Fase 1 o fase 2. Vamos a ver en qué consisten, ¿no? El objetivo es transformar entonces los fármacos que originalmente son lipofílicos en fármacos que son hidrofílicos. Lipofílicos, ustedes saben de que el fármaco tiene características físico-químicas que tienen que ver con su coeficiente de partición, lo que se llama es el log P. También tiene que ver con su log D, o sea, el comportamiento del fármaco iónico o no iónico, que debe ser mayor de 0. Y tiene que ver también con el área que ocupa el fármaco, sobre todo sus elementos que tienden a formar enlaces de Van der Waals, ¿no? Entonces, estos fármacos que tienen un log P, ¿sí? Alto, un log D mayor de 0 y una baja superficie de Van der Waals, se transforma, que es lipofílico, ¿no? Se transforma en hidrofílico, es decir, todo lo contrario, con características físicas, químicas contrarias, ¿no? Al lipofílico, ¿no? Con menor log P, con log D menor de 0 y mayor superficie para la formación de enlaces de Van. El metabolismo de fármacos, entonces, afecta la cantidad de fármaco en la sangre. Lo que va a originar, ¿qué cosa? Es una disminución como consecuencia del proceso de eliminación, ¿no? De eliminación. Entonces, el metabolismo es un parámetro farmacocinético, ¿sí? Es un parámetro farmacocinético que está relacionado con el aclaramiento, con el Kleenex, que le llaman ustedes en farmacología, que ayuda a prevenir, como dijo su compañero, la acumulación del fármaco a nivel de la biofase, ¿no? A nivel de la biofase. Entonces, esto lógicamente afecta la biodisponibilidad, ¿no? Afecta la biodisponibilidad. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? ¿Qué cosa es la biodisponibilidad, jóvenes? Bueno, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que ingresa a sangre, ¿no? Y el tiempo en que esto sucede. Por ejemplo, me parece que hicimos un ejemplo la vez pasada, cuando decimos la biodisponibilidad del fármaco X es 75% o 80%. Quiere decir de que de la dosis que se administra, solamente el 80% se llega a sangre. El resto no se elimina. Pasa a heces posiblemente, ¿no? Pasa a heces y finalmente se elimina. Entonces, y también el aclaramiento, ¿no? Aquí está, ¿no? Hay una relación directa entre la biodisponibilidad y el aclaramiento. Estos dos parámetros afectan la cantidad total de fármaco en la sangre, que es medida mediante el área bajo la curva que se llama, ¿no? Que origina la concentración del fármaco en la sangre. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el proceso de absorción, ¿no? El proceso de absorción que se mide mediante el parámetro de la biodisponibilidad,
Ustedes están llevando farmacocinética seguramente, y ahí les van a decir, o les han dicho ya, qué significa este proceso de biodisponibilidad y cómo se puede medir. O sea, midiendo lógicamente la cantidad de fármaco que está ingresando a sangre, ¿no? Hay cálculos ahí matemáticos que permiten medir este proceso de biodisponibilidad, ¿no? Y aquí está el área bajo la curva, ¿no? Quiere decir que esta es la cantidad de fármaco que se ha absorbido y en qué tiempo eso está sucediendo. Concentración versus tiempo. En todo este proceso, el fármaco se puede estar metabolizando. Y al metabolizarse, lógicamente, la concentración del fármaco va disminuyendo. O sea, hay un aclaramiento y a eso se llama clearance, ¿no? Clearance. Y si el fármaco se elimina por la orina, por el riñón, se le llama el clearance renal, ¿no? ¿Qué cosa permite ello? Permite que, supongamos que el fármaco desde la hora cero se va absorbiendo, llega a su pico máximo, su concentración máxima, por decir a las 2 horas, ¿no? Y luego pasan 2 horas más, ¿no? 2 horas más para o póngase en 3 horas, ¿no? Llega a su pico máximo en 3 horas. Luego pasan 3 horas más para que se elimine. Quiere decir que al cabo de 6 horas usted debe tomar su siguiente dosis, ¿no? Su siguiente dosis. Su siguiente dosis. La siguiente dosis para mantener una concentración dentro del margen terapéutico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante determinar tanto la biodisponibilidad como el aclaramiento del fármaco, o sea, su proceso de eliminación o el área bajo la curva, para determinar el tiempo de vida media de una molécula que está dado por este factor, el volumen de distribución y el aclaramiento? Entonces, es importante conocer el metabolismo de fármacos para saber en qué tiempo se están eliminando para poder administrar las dosis subsiguientes, ¿no? El intervalo, en qué tiempo yo puedo administrarme la siguiente dosis. ¿Será a las 6 horas? ¿Será a las 8 horas? ¿Será cada 10 horas? ¿Será cada 12 horas? ¿O será cada 24 horas? ¿No? Cada 24 horas. ¿Por qué un fármaco puede demorar más que otro? Una, porque el fármaco no es fácilmente metabolizable, y dos, porque puede permanecer por un mayor tiempo combinado a las proteínas plasmáticas. ¿Qué permite el metabolismo de fármacos? Permite la formación de metabolitos más polares, más solubles en agua fácilmente, más fácilmente eliminables, ya sea por la vía renal o por la vía biliar, ¿no? Vamos a ver por qué se elimina el fármaco por la vía biliar. Generalmente los hacen más reactivos, sensiblemente menos lipófilos, menos tóxicos por lo general, si no se generarían efectos adversos. Por ello, estos procesos se les denomina reacciones de detoxificación. Los metabolitos generalmente tienen menor o nula actividad farmacológica y toxicológica. Miren la importancia del metabolismo de fármaco. También, ¿y por qué es importante estudiar el metabolismo de los fármacos? ¿Por qué es importante? Miren, permite determinar la estabilidad de una molécula, ¿ya? Si un fármaco es más estable que otro fármaco, lógicamente me va a permitir determinar su intervalo de dosificación mediante la determinación de su tiempo de vida media. Permite determinar la vía de eliminación. Yo puedo decir
a ver cuánto de fármaco se está eliminando en la orina, ¿no? ¿Cuánto de fármaco se puede estar eliminando por la orina? ¿O cuánto de fármaco se puede estar eliminando por las heces? También es una vía de eliminación. ¿O cuánto de fármaco se está eliminando mediante la transpiración? Etcétera, ¿no? O sea, la vía de eliminación. ¿Cuál es la vía de eliminación? Permite determinar los sitios moleculares generalmente vulnerables. Por ejemplo, si se utiliza un fármaco que tiene una estructura bencílica, ¿no? Una estructura bencílica, ¿ya? Me dejo entender. Entonces, ese metilo que está formando o que está ligado al anillo aromático, a lo mejor se hidroxila con mayor facilidad, ¿no? Con mayor facilidad adquiere ese metilo hidroxilado, lógicamente adquiere mayor polaridad y en esa forma se elimina, ¿no? Entonces se puede eliminar como un metabolito hidroxilado. Entonces se puede inferir que ese metilo es la parte vulnerable del fármaco. Si yo quiero hacerlo que el fármaco sea más resistente, ¿ya? O que tenga una mayor estabilidad, a lo mejor le puedo cambiar ese metilo por un halógeno, ¿no? Y el fármaco va a permanecer posiblemente por mayor tiempo dentro del organismo. En otras palabras, la metabolización de fármacos permite también determinar los sitios vulnerables, ¿no? ¿Cuál es tu sitio vulnerable? Es como el boxeo, ¿no? Te buscan en donde te duele más y ahí te dan, ¿no? Ahí te dan para ganarte la pelea. Permite determinar los grupos farmacofóricos. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, el fármaco se va metabolizando y pierde su actividad biológica, porque dice, se eliminan como metabolitos inactivos. Entonces el fármaco pierde su actividad biológica. Usted al ver esa transformación que ha sucedido, usted puede decir, esta parte que se ha roto o que se ha cambiado su estructura, esa parte puede ser importante para su actividad biológica, porque al haberse modificado esta molécula, ¿no? Al haberse modificado en esa porción, esta molécula se ha vuelto inactiva. ¿Correcto? Entonces permite determinar los grupos farmacofóricos, ¿no? De la molécula. Permite determinar la actividad y la toxicidad también de los metabolitos. Miren, muchos metabolitos, muchos fármacos se han obtenido como consecuencia del estudio de un metabolito. Ofrece las bases racionales para el diseño de nuevos prototipos de fármacos. Claro, si yo determino el sitio vulnerable y lo cambio, lo hago una molécula más estable, por ejemplo, de mayor tiempo de vida media, quiere decir que esto me está ofreciendo bases racionales para diseñar nuevos fármacos, nuevos prototipos. Si yo determino la porción farmacofórica o el grupo farmacofórico, entonces ya no puedo tocar ese grupo y lo que hago son modificaciones colaterales, digamos, ¿no? O de grupos cercanos sin modificar la porción farmacofórica. Y también ofrece las bases racionales para optimizar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos. Que también permite convertir un profármaco, que ustedes saben es inactivo, en su metabolito activo. ¿Ya? O sea, hay muchas sustancias que no se pueden administrar en la forma activa. ¿Sí? En la forma activa. Entonces, lo que se hace es, ¿por qué no se podría administrar un fármaco activo? Porque a lo mejor tiene un grupo que es importante para la actividad, pero ese grupo le permite que el fármaco no tenga buena biodisponibilidad, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no tenga una buena absorción. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí?
se puede bloquear ese grupo, pero por otra molécula que sea biodegradable en el interior del organismo, o sea, que se metabolice en el organismo y como consecuencia de ese proceso metabólico se transforme en la forma activa. ¿Por qué fue importante, ¿no? ¿Por qué fue importante modificarlo a su forma inactiva? Fue importante porque nos permite mejorar su biodisponibilidad. De otra forma, no podríamos tener una cantidad de fármaco adecuado dentro del organismo. Es el caso, por ejemplo, del enalapril, ¿no? Del enalapril. Es un inhibidor de la ECA. ¿Sí? Entonces, no se puede administrar en su forma activa. El enalapril es una molécula inactiva, es un profármaco. Entonces, tiene un grupo allí esterificado, ¿no? A uno de sus grupos funcionales que le permite interactuar con el receptor y traer como consecuencia la inhibición de la ECA, o sea, de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, lo que sucede es se esterifica el fármaco para promover su mejor absorción, para mejorar su biodisponibilidad. Una vez que el fármaco sea absorbido, las esterasas comienzan a hidrolizarlo y se libera la forma activa. Entonces, el metabolismo de fármacos también permite convertir una molécula inactiva en un metabolito activo. ¿Aló, jóvenes? ¿Estamos entendiéndonos o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí estamos recalcando que los fármacos que carecen de actividad, o sea, los profármacos, solo puede llegar a ser activo después de metabolizarse. Bien. Una vez que se han formado los metabolitos, ¿por dónde se elimina esos metabolitos? ¿No? ¿Por dónde se pueden eliminar? Por ejemplo, vamos a decir aquí los xenobióticos, o sea, dentro de ellos pueden ser los fármacos. Cuando son volátiles, se eliminan por la respiración, ¿no? Cuando son vapores, por ejemplo, se eliminan por la respiración. O también estos xenobióticos sin modificarse, ¿no? También estos xenobióticos pueden biotransformarse, en otras palabras, metabolizarse. Ya dijimos que la metabolización se da mediante dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 generalmente se llama de funcionalización, es decir, aparecen o se incorporan grupos funcionales dentro de la estructura de la molécula. Esos grupos funcionales que aparecen o que se incorporan es con la finalidad de hacer la molécula más polar y el fármaco puede eliminarse como tal. Si no se elimina, entonces viene la fase 2. La fase 2 ya incorpora una molécula adicional endógena en la estructura del fármaco, que generalmente lo hace totalmente inactiva y totalmente polar para promover su eliminación. O sea, si no se elimina con la fase 1, interviene la fase 2. Entonces, al intervenir estas dos fases, o al someterse el fármaco a los procesos de biotransformación, se puede eliminar por la orina, se puede eliminar por las heces, se puede eliminar mediante la transpiración, se puede eliminar por los pulmones, ¿no? Por los pulmones. Si es que se obtienen moléculas que son volátiles, ¿sí? También el xenobiótico puede ser totalmente, o sea, el fármaco puede ser totalmente hidrosoluble
y ni siquiera entra al proceso de metabolización, ¿no? No es necesario, se elimina como tal, ¿no? Si la molécula es de naturaleza hidrosoluble, se elimina como tal. ¿Dónde se realiza el metabolismo de los fármacos? ¿Dónde se realiza? Generalmente es en el hígado, ¿no? Generalmente es en el hígado. El fármaco ingresa, ¿sí? En el hígado, a nivel de los microsomas hepáticos, el fármaco se biotransforma y se elimina. Y se metaboliza, se metaboliza. También en otros tejidos, en los riñones, en la mucosa intestinal, ¿sí? En el proceso, por ejemplo, de absorción, el fármaco se puede estar metabolizando y eliminando. En la piel, en los pulmones, también se puede metabolizar. En la placenta, ojo, cuando la paciente está embarazada, ¿no? Todos estos órganos tienen capacidad metabolizadora. Pero ¿dónde se da mayormente? A nivel hepático. También miren la microbiota, ¿no? Los microorganismos que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, generalmente en el intestino, también metabolizan los fármacos, ¿sí? También metabolizan los fármacos, el intestino, ¿no? O la microbiota que está a nivel intestinal. Por ejemplo, hay fármacos que se diseñan para que no se absorba, ¿ya? Para que no se absorba. Que pase por el estómago, pase por el duodeno y llegue hasta el intestino, ¿ya? Se diseñan para actuar a nivel del intestino, posiblemente para matar o eliminar aquellas bacterias que están causando una enfermedad, una colitis, por ejemplo, un cólico, ¿sí? Entonces, no se necesita que se absorba para que vaya a actuar a nivel del intestino. Generalmente se hace como fármacos no absorbibles y muchos de ellos son fármacos inactivos. La bacteria lo metaboliza, ¿sí? Lo metaboliza y los convierte en fármacos activos que van a actuar sobre la propia bacteria, ¿ya? Sobre la propia bacteria. Entonces, los procesos de biotransformación también son contribuidos por los microorganismos saprófitos o saprofíticos, ¿sí? Que están en el tracto intestinal mayormente. Miren, el metabolismo de fármacos, dicen, se realiza generalmente en la fracción microsomal. Miren, aquí está la pared intestinal. Aquí usted se ha administrado un fármaco. El fármaco, a nivel de la pared intestinal, puede pasar a la sangre, a la vena porta, como metabolito inactivo o como también inactivos. Miren aquí, como también inactivos. O sea, como ya hemos dicho hace ratito, en la mucosa intestinal, el fármaco también puede metabolizarse, ¿no? También puede metabolizarse. Entonces, esto es un parámetro también para determinar, por ejemplo, la biodisponibilidad. Por ejemplo, usted se administra 500 miligramos, pero finalmente en sangre usted encuentra solamente 300. ¿Qué está pasando? Se ha quedado, se ha metabolizado o hay una parte que no se ha absorbido, ¿no? Hay una parte que no se ha pasado a las heces. Entonces, miren, ingresa a la vena porta, ingresa sangre, lógicamente lo que nos interesa es el
el fármaco como tal, no mayormente los metabolitos. Estos metabolitos, si ingresan a la vena porta, pueden eliminarse por la bilis, ¿no? Pueden eliminarse por la bilis. Entonces, pero también estos metabolitos, estos fármacos, el fármaco intacto, ingresa al hígado, ¿no? Y en el hígado también se puede metabolizar. ¿Sí? En el hígado también se puede metabolizar. Hasta aquí todavía no hemos medido la biodisponibilidad. En el hígado se puede metabolizar algunos de esos metabolitos, eliminarse por la bilis, o sea, por las heces, como metabolitos o como fármaco activo. Y hay otra parte que pasa el hígado y llega y pasa a la vena hepática y generalmente se distribuye por todo el organismo, ¿no? Por todo el organismo. Aquí, pues, si usted toma una muestra de sangre aquí y en el suero dosa la cantidad de fármaco, aquí recién por cálculos matemáticos y de la matemática diferencial, usted puede encontrar la biodisponibilidad y el tiempo de vida media de una molécula. Porque también aquí en el hígado se biotransforma en metabolitos que generalmente son inactivos, ¿no? Entonces aquí recién usted puede decir cuánto de fármaco se ha absorbido, ¿ya? La absorción, el proceso de metabolización, ustedes saben que se realiza o lo realizan las enzimas microsomales que están en el retículo endoplásmico, ¿no? Que es el lugar de síntesis de estas enzimas microsomales. Entonces, ustedes han visto que el fármaco puede sufrir el efecto del primer paso, ¿no? O sea, el metabolismo en esta parte, ¿no? Hasta aquí, hasta la parte. Ese es el efecto del primer paso. Este proceso es significativo para los fármacos clínicamente importantes. El efecto del primer paso es un inconveniente porque si el fármaco se metaboliza hasta aquí, ¿no? Si sufre degradación en esta zona, quiere decir que debo necesitar mayor dosis de fármaco para alcanzar la concentración terapéutica, ¿no? Este proceso de metabolización es propio del individuo, ¿no? O sea, por ejemplo, usted puede metabolizar el fármaco más rápido que posiblemente su compañero de clase, ¿no? Su compañero de clase. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los procesos metabólicos. Vamos a suponer todos están en una reunión, ¿ya? Y dicen, vamos a hacer un brindis, ¿no? Por el cumpleaños de la delegada o el delegado del salón. Todos toman una copita de vino. Al terminar esa copita de vino, algunos van a seguir su conversación o su estado emocional normal. Pero otros a lo mejor se sienten un poquito mareados, ¿no? Al cabo de 10, 15 minutos se sienten un poquito mareados. Se van a poner eufóricos, se van a poner a cantar, se ponen a llorar, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que una molécula afecta totalmente diferente a una persona y a otra, ¿no? Posiblemente el joven que no le pasó nada metaboliza más rápido al etanol que aquella persona que se sintió mareada por un buen tiempo y muchas veces, ojo, hasta dolor de cabeza tienen. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese proceso de metabolización se forman sustancias o metabolitos que pueden ser tóxicos, como por ejemplo el acetaldehído, ¿no? O el formaldehído que se puede formar
como consecuencia del proceso metabólico del etanol. Y esa es la sustancia tóxica. ¿Por qué a algunos sí les afecta el etanol y a otros no? Porque sus procesos de metabolización o el efecto de primer paso es totalmente diferente de una persona a otra. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo, jóvenes, o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Es así, por ejemplo, la vacuna, vamos a decir, la vacuna. Algunos, ustedes ya se han vacunado. ¿Se han puesto la vacuna? Sí. Algunos les afecta un día, hacen reposo un día o están con el cuerpo que les duelen las extremidades, sienten un poquito de malestar, pero a otros no les pasó nada, ¿no? Miren, eso significa que hay una gran variabilidad individual. Hay una gran variabilidad individual, ¿ya? El organismo responde de manera individual a una sustancia exógena. Las características, ojo acá. Ahora, ¿quiénes son los que metabolizan a los fármacos? Jóvenes, vamos a continuar así de manera pausada, porque yo tengo casi 50 diapositivas y no voy a correr porque no va a servir de nada. Lo vamos a hacer de manera pausada, ¿ya? Y si no terminamos, ahí queda las diapositivas, ¿ya? Seguramente ya les van a enviar o ya les enviaron a su plataforma, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar, ¿ya, jóvenes? Entonces, con eso me tranquilizo un poco y hacemos la clase un poquito más pausada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Si no me vuelvo un poco inquieto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de las enzimas microsomales? O sea, de las enzimas que intervienen en el proceso de biotransformación o metabolización de fármacos, ¿ya? O xenobióticos. Mira, xenobióticos generalmente le dicen a las sustancias que son exógenas, ¿no? Que que ingresan al organismo, ¿ya? Se les llama generalmente xenobióticos. Pueden ser tóxicos, pueden ser fármacos, etc. ¿Ya? Drogas en general. Todos ellos ocupan el término de xenobiótico. Entonces, dice así, la actividad de las enzimas microsomales es la biotransformación de fármacos y no de sustancias del metabolismo intermedio. O sea, estas enzimas microsomales se encargan solamente de biotransformar a los xenobióticos, ¿ya? No va a biotransformar al almidón, por ejemplo, ¿no? A la proteína, no lo va a biotransformar. A los xenobióticos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Son de baja especificidad, las enzimas microsomales, ¿ya? Son de baja especificidad. Quiere decir que pueden biotransformar a una cantidad de fármacos incluso no similares químicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, los grupos bencilo pueden estar presentes en los AINES, ¿sí? Pueden estar presentes en algunas quinolonas, ¿sí? Pueden estar presentes en algunos IECA, o sea, algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y si están presentes en estos fármacos que tienen actividades diferentes, pero que dentro de su estructura tienen el grupo bencilo, sí van a hidroxilar al metilo que está unido al anillo aromático. ¿Ya? Ustedes deben tener en su cabeza
lo que es un bencilo, ¿no? Entonces hay un metilo ahí. Entonces, estos metilos son vulnerables a la hidroxilación. Entonces, no le va a interesar que sea un AINE, o sea, un antiinflamatorio, no le va a interesar que sea un derivado de una quinolona, un hipoglicemiante, no. Él detecta bencilo, la enzima detecta el bencilo y lo metaboliza y lo hidroxila. Quiere decir que no son muy específicas, tienen baja especificidad. ¿Y esto es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Porque sería imposible, como dice aquí, la existencia de una enzima para cada fármaco. ¿Sí? Para cada fármaco. Muy bien. Son de baja velocidad de biotransformación. ¿Ya? Posiblemente porque no son muy específicas. A diferencia, ¿no?, de las otras enzimas, de otras enzimas que metabolizan las sustancias endógenas, ¿no? Por ejemplo, la enzima acetilcolinesterasa, miren aquí, la enzima acetilcolinesterasa, que es la enzima que destruye a la acetilcolina, lo hidroliza la acetilcolina en milisegundos, o sea, en menos de un segundo, comienza a metabolizarla. Pero aquí, estas enzimas microsomales, ¿ya?, que metabolizan a los fármacos, no son tan rápidas, tienen baja velocidad. Si no, pues fueran metabolizadores muy rápidos y no permitirían, digamos, que el fármaco permanezca por un tiempo adecuado dentro del organismo. ¿Estamos? También solo biotransforman a fármacos que son relativamente liposolubles, ¿ya?, que pueden atravesar la membrana celular del hepatocito y la membrana del retículo endoplasmático. Las otras que no ingresan, lógicamente, no lo van a metabolizar. Y también sí puede ser un problemita, o en algunos casos una ventaja, es que son inducibles, ¿no? Las enzimas microsomales son inducibles. ¿Qué cosa quiere decir? Que pueden haber sustancias que inducen la actividad de esa enzima, ¿sí? Y aquí es un problema cuando usted toma 2 o más fármacos, ¿sí? 2 o más fármacos. Si toma uno, por ejemplo, podría decir de que podría ser, ¿no? Si toma un solo fármaco, por ejemplo, dice, el tiempo de vida media de ese fármaco A es 3 horas, por decir. Por lo tanto, yo debo tomar cada 8 horas el medicamento, la siguiente dosis, ¿no? Pero si usted toma ese fármaco con otro fármaco, ¿sí?, con otro fármaco, el tiempo de vida media a lo mejor disminuye a 2 horas. Y el efecto biológico, terapéutico, ya no se da durante ese tiempo que sí ocurría cuando usted tomaba solito el fármaco. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Es que el fármaco B ha inducido a la enzima para que metabolice más rápido al fármaco A. Entonces, las enzimas microsomales son inducibles, ¿no? Las enzimas microsomales son inducibles. O sea, tienen capacidad de ser estimuladas en su síntesis. Esto es un problemita, pues, ¿no? Puede ser un problema porque genera, digamos, una baja eficacia como consecuencia de este proceso que se llama de interacción de fármacos, que posiblemente lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, la duración de acción de muchos medicamentos depende de su tasa de inactivación por el sistema de citocromo P450.
Entonces, si una enzima, por ejemplo, es inducible por otro fármaco, quiere decir que la duración de uno de esos fármacos va a ser menor que cuando este fármaco no está junto a esa otra molécula que induce. Bien, las enzimas responsables del metabolismo de las sustancias xenobióticas son los citocromos P450, ¿no? Su sigla es CYP. Estos citocromos constituyen una familia de hemoproteínas encontradas tanto en células procariotas, o sea, en bacterias, como en eucariotas, o sea, en caso de nosotros, ¿no? Los animales. Y están agrupados en varias familias. Miren, el genoma humano codifica más o menos 57 isoenzimas, agrupados en 18 familias y 43 subfamilias. Aquí está. Solo 3 de las 18 familias, ¿no?, de la superfamilia de los citocromos están relacionados con el metabolismo de fármacos. La CYP1, la CYP2 y la CYP3. ¿Sí? Dime. Dime, amigo, dime. Sí. Sí, pero dime. Sí. Ah, ya. Ya, amigo. Listo. Ya. Gracias, amigo. Gracias. Espera un poquito. Muy bien. Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos la superfamilia CYP. Estamos indicando que solamente 3 familias metabolizan prácticamente todos los fármacos, ¿ya? Más del 90%. Pero también hay subfamilias, pero estas finalmente, ¿sí? Dime. Finalmente, las isoenzimas que metabolizan, miren acá, el 90%, ¿ya?, de los fármacos disponibles en el mercado mundial son generalmente estas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son la citocromo 1A2, citocromo 12-9, citocromo 2D6, citocromo 2E1, citocromo 3A4 y la citocromo 2C19, ¿no? Que esta es la menos importante que todas las anteriores. Las más importantes son la 3A4 y la CYP2D6, mayormente, ¿no? También es la 12-9, ¿ya? Son las que metabolizan mayormente casi el 90% de los fármacos. Sin embargo, como ya conversamos, todas las personas tienen la misma capacidad metabolizadora o las enzimas que tienen un individuo A y el individuo B funcionan igual o están en la misma concentración. No. Hay variabilidad genética a través de los llamados polimorfismos que se puede presentar en cada individuo, ¿no? Ahora, si es que esto sucede, ¿no?, si cada individuo tiene una forma como cada una de estas enzimas metabolizan rápido o más lento, ¿sí? Si a eso le sumamos las diferencias de peso,
¿no? Una persona de 80 kilos, ¿sí? Va a metabolizar totalmente diferente de que una persona, por ejemplo, de 65 kilos. Su volumen de distribución, la raza, el consumo de sustancias, esto le llaman sustancias adictivas, por ejemplo, ¿no? La obesidad, la edad, el género, ¿sí? Hacen que cada uno tenga un comportamiento totalmente diferente o una acción totalmente diferente a un determinado fármaco. Y eso conduce a que dentro de poco tendremos que estar hablando de la famosa medicina personalizada, en donde a cada individuo se le va a estudiar su naturaleza enzimática, si es un metabolizador rápido o metabolizador lento, sumado a eso, su peso, su raza, si tiene consumos de ciertas sustancias, su edad, si es obeso o no, ¿no? Su sexo, y en base a eso le van a dar una dosis del medicamento. Eso es lo que se llama la medicina personalizada, ¿ya? Que eso posiblemente llegue dentro de poco. La nomenclatura de las citocromos generalmente se utiliza la CYP, ¿no? Que es la raíz de todas estas enzimas, ¿ya? La raíz. Miren, son considerados de la misma familia genética las isoenzimas que poseen más del 40% de la secuencia de aminoácidos. Y su familia, aquellas que tienen más del 50% de similitud en sus proteínas, ¿ya? Entonces, tenemos como consecuencia la citocromo raíz, que es la CYP, la familia 2, ¿no? Si hay subfamilia, se le agrega una letra, por ejemplo aquí la CYP2, y algunos son polimorfos, o sea, los genes individuales, también se le agrega un número, ¿no? Un número, por ejemplo, la CYP2D6, ¿no? La CYP2D6. Sí, acá, ¿no? Por ejemplo, acá, la raíz, la familia, aquí la subfamilia y la isoforma o el gen individual. CYP2C9, por ejemplo, ¿no? Sería una citocromo, es una isoenzima que metaboliza a un número determinado de moléculas. Miren acá, ¿cuáles son los citocromos que mayormente metabolizan a los fármacos? Ya dijimos que son 6, 2, 4, 6. Estos 6 los que metabolizan al 90% de los fármacos que existen en el mundo, en el mercado mundial, ¿no? Pero miren, la CYP3A4 metaboliza el 50% de esos fármacos, o sea, queda el 40% nomás para las otras isoenzimas. La CYP2D6 metaboliza al 30%. Le sigue en importancia, ¿no? La CYP2C9, o sea, que la CYP3A4, la CYP2D6 y la CYP2C9, si estas enzimas nosotros las dosamos y determinamos su rapidez o su lentitud para metabolizar, nosotros estaríamos solucionando, ¿cuánto? 50 más 30 más 10, sería el 90%, ¿no? El 90% de los fármacos que existen en el mercado mundial, ¿no? Si nosotros estudiamos nada más esto, y esa es la tendencia de la farmacogenética y de la farmacogenómica, ¿no? Estudiar estas enzimas en cada uno de los individuos. Luego tenemos la CYP1A2, ¿no? En importancia. Tenemos luego la CYP12E1 y aquí la verde que es la CYP2C19, ¿no? La CYP2C19. Muy bien.
Entonces, miren, el objetivo principal de las reacciones de biotransformación, entonces, es modificar a la molécula, ¿no? Para hacerlo más hidrofílica, ¿no? Y facilitar su eliminación. Esto a veces se alcanza solo con reacciones de fase 1, que vamos a ver en qué consisten, o solo con reacciones de fase 2. A veces no pasa ni siquiera por las reacciones de fase 1. De frente pasa a las reacciones de fase 2. O solamente se queda en reacción de fase 1 y se elimina, ya no pasa a la reacción de fase 2. O otros fármacos necesitan de ambas reacciones. Tanto fase 1, pasa por la fase 1, luego pasa por la fase 2 y se elimina, ¿ya? Entonces, esto es así. Los procesos metabólicos de fase 1 son generalmente procesos de reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis, ¿ya? Que llevan al desenmascaramiento o introducción de grupos polares. Cuando se dice, por ejemplo, desenmascaramiento, quiere decir, por ejemplo, si se trata de un éster, ¿no? Un éster está formado por un alcohol y un ácido, ¿no? Forman un éster. Si es que este éster se hidroliza, ¿no? Aquí está la reacción de hidrólisis, se hidroliza, entonces aparece un grupo polar, por un lado, que sería el alcohol, el grupo hidroxilo, y por otro lado aparece el ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, ambos, lógicamente, son grupos polares, ¿no? Por eso dice que llevan al desenmascaramiento, ¿no? O sea, se desenmascaró un éster, un grupo funcional, que es totalmente lipofílico, ¿ya? Al romperse se convirtió en dos fragmentos, uno con grupo hidroxilo, o sea, grupo funcional, polar, y el otro con grupo carboxilo, también que es polar. ¿Sí? Metabolitos hidroxilados, que generalmente son de mayor polaridad. El objetivo de esta reacción de fase 1 es funcionalizar la estructura del fármaco para hacerlo un sustrato para la reacción de fase 2, ¿no? Entonces, en dos tiempos. Y los procesos metabólicos de fase 2 son reacciones generalmente de conjugación, ¿no? La de fase 1 es de funcionalización y la de fase 2 son de conjugación de los metabolitos producidos en la fase 1, ¿sí? Se conjugan con moléculas endógenas. Mayormente estas moléculas endógenas son de alta polaridad, como por ejemplo el ácido glucurónico, ¿no? Por eso se llama la glucoronidación. Entonces, cuando un fármaco ingresa al organismo, ¿no? Este fármaco puede sufrir el proceso metabólico de fase 1, llamado también de funcionalización, que se caracteriza por reacciones de oxidación, hidroxilación, epoxidación, desalquilación, desaminación, oxidación, SN-oxidación, hidrólisis. O de fase 2, generalmente son de conjugación, glucoronidación, glucosidación, sulfatación, metilación, acetilación, conjugación con glutatión o también con otros aminoácidos, ¿no? Y hay una fase que todavía no está bien definida, de fase 3, que tiene que ver con el transporte y el flujo de transportadores que son proteínas, ¿no? Que son los que sacan o extraen o permiten el ingreso de fármacos al interior de la célula. Entonces, aquí, en una forma resumida, el metabolismo de fármacos, fase 1, fase 2. La fase 1 son reacciones de funcionalización. Dentro de ellas está la oxidación, la reducción y la hidrólisis, ¿no? Dentro de ellas hay la desalquilación, desaminación oxidativa, etcétera, etcétera, que transforman los fármacos en más polares, ya sea activos o inactivos. Y la fase 2, las reacciones metabólicas de fase 2, que son reacciones de conjugación o de síntesis, por eso aquí dice de sintética,
que son las principales: la glucuronidación, la acetilación, la sulfoconjugación, la conjugación con glutatión, que transforman en compuestos totalmente inactivos. Aquí en activos o inactivos, pero acá sí totalmente inactivos. Bien, aquí generalmente, acá hay una separación en donde a nivel del microsoma hepático, ¿sí?, por acción de las citocromos que se encuentran a nivel del retículo endoplásmico, se dan estas reacciones, ¿no? Estas reacciones. Y ahora, hay otras reacciones que se dan por mecanismos no microsómicos, o sea, no en estos lugares, que son la oxidación de alcoholes y aldehídos, oxidación de purinas y la desaminación oxidativa, ¿no? Un ejemplo de la desaminación oxidativa, por ejemplo, es lo que le pasa a la adrenalina, noradrenalina, en general a las catecolaminas, ¿no? Los microsomas generalmente están en la membrana del retículo endoplásmico, ¿no? Están las enzimas microsomales. Estas enzimas microsomales tienden a activarse por el NADPH, el fosfato de nicotinamida, ¿sí?, que tiende a reducir a esta enzima, ¿no? A esta enzima. Y al reducirla, promueve la oxidación prácticamente del fármaco, o sea, del sustrato, hacia un metabolito hidroxilado, ¿no? Lógicamente con la incorporación de un átomo de oxígeno, ¿no? De un átomo de oxígeno. Aquí, en esta citocromo, intervienen también son hemoproteínas realmente, ¿no? La ecuación general es que aquí el fosfato de nicotinamida dinucleótido, ¿sí?, hace ingresar al fármaco, ¿sí?, al fármaco un grupo hidroxilo, ¿no? Un grupo hidroxilo, y lo oxida prácticamente, ¿no? Lo funcionaliza, miren, lo funcionaliza y lo hace mucho más polar, ¿no? Entonces, interviene el NADPH, ¿no? Interviene el FAD, interviene el oxígeno, y estos son, como ya dije, hemoproteínas. El oxígeno es transportado por el fierro, ¿no? Y es incorporado hacia el fármaco, ¿sí? Hacia el fármaco. En distintos lugares, ¿no?, que son susceptibles de incorporar ese grupo hidroxilo. Entonces, las reacciones metabólicas de fase 1 ocurre por adición de grupos funcionales a la molécula, ¿no? De grupos funcionales a la... ¿Qué grupos funcionales? Hidroxilos, carboxilos, aminos, aldehídos, sulfidrilos, etc. Por ejemplo, acá, la biotransformación del ácido acetilsalicílico, tomamos este ejemplo porque es bastante clásico y fácil de entender, ¿no? Fácil para comprender lo que queremos decir. Miren aquí, el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, es un AINE, ¿no? Inhibidor de la ciclooxigenasa, que trae como consecuencia la inhibición prácticamente de la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas inflamatorias, por eso se disminuye la inflamación, pero también estos AINES generan, por ejemplo, acidez, ardor de estómago, porque una de esas prostaglandinas que no se sintetiza, genera regulación del pH gástrico, de la secreción de ácido clorhídrico al estómago. Pero al no estar presente, ya no hay quien la regule. Y al no haber quien la regule, ese ácido se secreta a nivel del estómago y genera
los problemas de hiperacidez, ¿no? Y de úlceras, si es que esto sucede, si es que esto continúa. Entonces, ¿qué cosa hace aquí las citocromos? Un proceso de hidrólisis, ¿no? Hidrolizan este éster. Hidrolizan y desenmascaran al grupo hidroxilo, como ya dijimos hace rato, ¿no? Desenmascaran al grupo hidroxilo. Por un lado sale este ácido salicílico y por otro lado saldrá el ácido acético, ¿no? Que ya se elimina rápidamente. Pero este hidroxilo, si no se elimina como tal, y es que no se elimina porque aquí forman puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces este puede inclusive reabsorberse, puede pasar a nivel del riñón, ¿no? A nivel de la nefrona y reabsorberse, siguiendo reabsorberse. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es atacado por la fase 2. En la fase 2 ya hay enzimas que incorporan este ácido glucurónico y lo convierte en una molécula totalmente polar, porque miren, este es una estructura polihidroxilada que forma puente de hidrógeno rápidamente con el agua y se elimina como tal. Entonces, esta es una fase 1 de funcionalización y esta es una fase 2 de conjugación, ¿ya? Entonces aquí ha sido necesario que intervengan las dos fases para eliminar el fármaco. Otro ejemplo de hidroxilación, ¿no? Aromática es en el caso del fenobarbital, ¿no? El fenobarbital es atacado por la citocromo y lo que genera aquí un proceso de hidroxilación generalmente a nivel de la posición para. Acá hay mecanismos de formación de radicales libres, ¿no? Que es ocasionada por el grupo M de esta citocromo. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo de funcionalización, ¿eh? En la warfarina, el proceso de hidroxilación también en el anillo aromático, por eso se dice hidroxilación aromática. En el caso de la fenitoína, también la hidroxilación aromática, ya sea en un anillo o en el otro, ¿no? Se forman aquí prácticamente dos metabolitos que son más fáciles de eliminar. Estos metabolitos presentes, digamos, o cambian totalmente la naturaleza química de estas moléculas, ¿no? Mira, moléculas con baja polaridad, al colocar un grupo de hidroxilo ahí, se vuelven totalmente más polares. Además, los anillos aromáticos, ustedes saben de que son lipofílicos. Entonces, lo convierte en una sustancia que es liposoluble en sustancias que son hidrosolubles. Otro ejemplo, el Celecoxib, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, o sea, es un antiinflamatorio específico. Miren acá, prácticamente aquí se da la hidroxilación a nivel del bencilo, ¿no? Hidroxilación bencílica, ya me llamaba la atención que no aparezca. Hidroxilación bencílica, como les decía hace rato, el bencilo, ¿no? Es aquella porción que tiene un benceno unido a un metilo, ¿no? Ese es el bencilo. Estos son bastante susceptibles de hidroxilar por las citocromos. Entonces aquí se hidroxila, pero el proceso de oxidación continúa, mayormente tanto por la citocromo como por la alcohol deshidrogenasa, y lo convierte esto en un grupo carboxílico. Este se puede eliminar, este también, y si no se elimina, interviene la fase 2 y lo conjuga con el ácido glucurónico y lo elimina, ¿no? Aquí tenemos otra molécula que es el solpidem. Miren aquí otra vez tenemos al bencilo, lo oxida totalmente. Acá tenemos otro bencilo, lo oxida totalmente. Entonces aquí se forman dos metabolitos totalmente diferentes, pero que promueven su eliminación, ¿no? El solpidem es un sedante hipnótico, ¿no? ¿Cuáles son los citocromos que intervienen? La citocromo 3A4, la citocromo 2D6 y la 1A2 mayormente. 1A2. Otro ejemplo de hidroxilación bencílica. Aquí tenemos el bencilo, la tolazamida, ¿sí? La tolazamida.
que es una sulfoniluria, ¿no? La tolazamida, aquí se hidroxila. El losartán, ¿sí? El losartán, ¿dónde está? Aquí está la molécula ya, es un alcohol, ¿no? Es un alcohol, se oxida por la citocromo 3A4 y las citocromo 2D6, ¿no? Otro, la tolbutamida. La tolbutamida se hidroxila también a nivel de este metilo bencílico, ¿no? La tolbutamida. Y por eso que esta tolbutamida, que fue un buen hipoglicemiante, su tiempo de vida media es bastante corta, y aquí se cambió, por ejemplo, por eso decía, permite obtener nuevos prototipos de fármacos. Aquí se cambió por un cloro, ¿no? Y se obtuvo la clorpropamida, el cual su tiempo de vida media fue como 4 o 5 veces mayor que esta tolbutamida, ¿no? La clorpropamida. Entonces, estos grupos son muy vulnerables y por eso que se trata de cambiar. Entonces, generalmente, aquí hay otro, que es la hidroxilación alílica, ¿no? Ustedes saben que este es un alilo. El hidrógeno, ¿no? O el carbono contiguo a un vinilo, generalmente se conoce como posición alílica, ¿no? Posición alílica. Estos son, por intermedio de radicales libres, son fáciles de metabolizar o fáciles de hidroxilar. El hidroxilo generalmente se coloca en la parte más estable, que sería la función alílica, ¿no? La función alílica, o la posición alílica, el hidroxilo. Por ejemplo, aquí tendría que hidroxilarse por la citocromo 3A4 en este carbono alílico. Se hidroxila ahí la quinina, ¿no? La quinina, que es el precursor de la cloroquina. Y aquí la naloxona, ¿dónde está el alílico? Por aquí, ¿no? Aquí está la función alílica, y entonces ahí sucede el proceso de hidroxilación, ¿no? Convierte la molécula más polar. La hidroxilación alifática, ¿sí? La hidroxilación alifática. Es menos favorable que las hidroxilaciones bencílicas y alílicas, o sea que las posiciones que hemos visto anteriormente son más fáciles de metabolizar. Estas hidroxilaciones alifáticas son comunes en el isopropilos y en terbutilos, ¿no? Miren, aquí el ibuprofeno tiene un isopropil, ¿no? Entonces, aquí digamos, sería el radical más estable, ¿no? Pero también hay otro que sería en uno de los grupos metilos. En la nateglinida es un hipoglicemiante, ¿sí? También en la posición isopropílica, ¿no? Una hidroxilación alifática. Aquí la glipsida, otro hipoglicemiante, ¿sí? En la posición alifática. Y aquí la terfenadina, un antihistamínico también, a nivel del uno de los metilos del grupo terbutilo, ¿no? La hidroxilación a nivel de los alfa heteroátomos, ¿no? Los alfa heteroátomos. Por ejemplo, ¿dónde estaría un alfa heteroátomo? La hidroxilación no se da en el heteroátomo, sino se da en la posición alfa, o sea, sería aquí, ¿no? Este sería posición alfa del heteroátomo. Por eso aquí la primidona se hidroxila en este carbono alfa, y se sigue la oxidación, se convierte en el fenobarbital. El diazepam igual, ¿no? Aquí estaría el alfa heteroátomo, y la ifosmamida igual. ¿Dónde estaría el alfa heteroátomo? Estaría por acá, ¿no? Estaría por ahí. Las epoxidaciones generalmente se dan a nivel de los grupos alquenos. Aquí, por ejemplo, está el dietilestilbestrol, un anticonceptivo y también abortivo. Entonces, se promueve aquí una epoxidación por la citocromo 12,9. La carbamazepina, ¿no? Un tranquilizante,
Primero se forma el epóxido y luego esto se puede romper, ¿no? Y se forma ahí un glicol, ¿sí? Que lo hace mucho más polar. Las desalquilaciones. Las desalquilaciones. Hay desalquilaciones a nivel de aminas, de ésteres y de tioéteres, ¿no? El mecanismo es que por acción de las citocromo, ¿no? Por acción de los citocromos, se hidroxila a nivel del carbono alfa, ¿sí? Del heteroátomo, y luego se produce el proceso, ¿no? de ruptura, de hidrólisis. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una desalquilación a nivel del grupo amino, una desalquilación a nivel del oxígeno, una desalquilación a nivel del azufre, ¿no? A nivel del grupo amino, forma un grupo amino, hidroxilo, un hidroxilo, del azufre, un grupo sulfidrilo. En todas ellas hay formación de un aldehído, ¿no? Con la porción que se elimina. Igual acá, ¿no? Con la porción que se elimina. Vamos a ver, generalmente esto se da, como en el caso anterior, a nivel del carbono alfa del heteroátomo. ¿Sí? Se elimina. Vamos a ver acá. En el caso de la fenacetina, ¿no? De la fenacetina, esta se hidroxila y luego se promueve un proceso de O-dealquilación, ¿no? De O-dealquilación. El otro ejemplo es la metiltiopurina, ¿no? Metiltiopurina. Aquí tiene un grupo metil, por la acción de la CYP2D6 se elimina, ¿no? Se forma el heteroátomo reducido con su porción como aldehído. La aminopirina, igual, ¿no? La aminopirina igual. Aquí ha habido un proceso de N-dealquilación, ¿no? N-dealquilación, ¿sí? N-dealquilación. Se ha transformado en grupo amino. Ya está. El paracetamol, a partir de la fenacetina, la S-dealquilación y la N-desalquilación. Miren, el otro proceso que les indicaba es la biotransformación no microsomal, ¿no? Es el caso de la noradrenalina. Por acción de la MAO se produce un proceso de desaminación oxidativa. Forma también un aldehído. La metilanfetamina, las anfetaminas, igual. Una desaminación oxidativa. ¿Ya? En el caso de la sertralina, es un antidepresivo, otra vez, aquí se estaría produciendo una desaminación, ¿no? Una desaminación oxidativa como acá. Y en el caso de la rizatriptán, ¿no? Un fármaco que se utiliza para la migraña, también hay un proceso de desaminación oxidativa, ¿no? Un proceso de desaminación oxidativa, igual que acá, ¿no? Igual que acá. En la oxidación de alcoholes y aldehídos, también es una biotransformación no microsomal. Por ejemplo, oxidación, dice, de alcoholes. Acá hay un alcohol en el abacavir, se ha formado por la enzima alcohol deshidrogenasa en un aldehído y por la aldehído deshidrogenasa en un ácido carboxílico. Igual sucede con el retinol, ¿sí? El grupo hidroxilo se ha transformado por ambas enzimas en un ácido también carboxílico. Entonces, las reducciones generalmente ocurren a nivel microsomal por acción de la citocromo, otra vez P450. Por ejemplo, aquí, acá hay una azoreducción, nitroreducción a grupo amino. Las cetonas también se pueden romper a aldehídos, se pueden hidroxilar. Los aldehídos, alcohol, los alquenos,
saturado y los disulfuros a sulfidrilos, ¿no? Ejemplo, una nitroreducción, ¿no? Una nitroreducción. Se reduce grupo nitro a grupo amino. La flutamida, grupo nitro a grupo amino. La flunacitran, de grupo nitro aquí a grupo amino, ¿no? Hay una reducción. El caso de las aldorreductasas, ¿no? Aquí una acetona, la oxicarbazepina, a grupo hidroxilo, aquí a grupo hidroxilo, ¿no? Reducciones, aquí al grupo hidroxilo en el caso de la tolcapona, que es un inhibidor de la COM, ¿no? Inhibidor de la COM. Nivel de grupos sulfidrilos, hay hidrólisis, ¿no? Hay hidrólisis. Y aquí por acción de las reductasas también, ¿no? Por acción de las reductasas a nivel de grupo alqueno, hay también reducción. La reducción de azocompuestos, miren, esto permitió la obtención de las sulfas, que fue el primer quimioterápico que apareció en la historia de la humanidad, la sulfonamida. Este era un colorante, ¿no? Es un azocompuesto, un colorante azoico, por eso dice azocompuestos, ¿sí? Prontosil. Por acción de las reductasas, ¿no? Que están dentro del organismo o dentro de la célula procariota, se hidroliza aquí, ¿no? Se rompe aquí, se reduce y se transforma. Por un lado, se obtiene el paramino benzoico, ¿no? El PABA, y por otro lado se obtiene la sulfonamida, ¿no? Se obtiene la sulfonamida. ¿Sí? La sulfonamida. Esta sulfonamida resultó ser antibacteriana y este prontosil no tenía ninguna actividad. Entonces, prácticamente, pero sí es un colorante, ¿no? Se utilizaba como colorante más antes. Pero biológicamente se transformó en un antimicrobiano y nace como consecuencia de esa observación el primer quimioterápico de uso clínico en la humanidad, ¿no? Colorante, un antibacteriano. Y también con ello nace el término de profármaco, ¿no? Inactivo y activo, fármaco activo. La oxidrólisis de ésteres, ¿no? Hidrólisis de ésteres y de amidas. Miren aquí, la procaína es un éster, la procainamida es una amida, ¿no? Y ustedes podrán decir cuál es más fácil de hidrolizar, si sería la procaína o la procainamida. Lo dejo como un ejercicio. ¿Cuál es más fácil de hidrolizar y por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces ahí, miren acá, el caso de la procainamida, la hidrólisis aquí, como es una amida, la hidrólisis es lenta, ¿no? La hidrólisis es lenta. Quiere decir que la procainamida es más estable que la procaína, que es un éster. El resto de la estructura es igualita. Pero este es una amida y este es un éster. Y aquí la hidrólisis del éster, por acción de las esterasas, es rápida. Entonces, si usted quiere obtener un compuesto de mayor duración, tendrá que formularlo como amida y no como éster. Pero si quiere una molécula de de tiempo de vida media corta, tendrá que formularlo como un éster, ¿no? El caso de la cocaína, su metabolito, acá es un éster, su metabolito de la benzil-edgonina, ¿no? Este metabolito lo encontraron a Paolo Guerrero, ¿no? En el examen de doping, ¿no? En el examen de doping, cuando le dijeron que se había dopado, ¿no? Se había colocado esta sustancia para un mejor rendimiento en la hora del partido. Miren aquí, el efecto estérico en las reacciones también son importantes, ¿sí? El efecto estérico. Por ejemplo, acá, es una amidasa, ¿sí? Una amida. Viene la amidasa y lo hidroliza, ¿no? Y lo hidroliza.
Pero si este tiene un metilo, en el carbono alfa tiene un metilo, este proceso de hidrólisis es lento. Entonces, esta molécula, con un metilo ahí, esto tendrá una mayor duración, un tiempo de vida media mayor. Pero si tiene 2 metilos, este proceso de hidroxilación no se da. No se da. Entonces también en los procesos de hidrólisis intervienen los efectos estéricos. ¿Sí? Los efectos estéricos. Aquí voy a terminar con las reacciones de bioactivación. ¿Ya? De bioactivación. Miren, muchas veces los fármacos que se colocan como profármacos, ¿sí? Como consecuencia de que la molécula activa no se absorbe, no pasa al sitio de acción, no pasa la barrera. Entonces se formula mediante una modificación química en un profármaco. Y este sí pasa, pero en el organismo las enzimas lo metabolizan y lo transforman en una molécula activa. Es el caso, por ejemplo, de la dexametasona o del fosfato de dexametasona. Se ha colocado este fosfato aquí para hacerlo más polar y poder administrarlo por la vía parenteral en forma de solución. La bioactivación da como consecuencia a la liberación de éster y la funcionalización de su grupo hidroxilo que estaba aquí, ¿no? Bloqueado. Y es de la forma insoluble mayormente, que hubiera sido difícil aplicarlo por la vía parenteral. Fármaco y fármaco activo. Quiere decir que usted también puede utilizar las reacciones de fase 1 para promover la bioactivación de una molécula. Y las reacciones de fase 2, ¿no? Las reacciones de fase 2 generalmente son de anabolismo, ¿no? Como el ejemplo anterior, es de conjugación de una sustancia endógena en el seno de una molécula que ha pasado o no por la fase 1.